judicial. Manuel, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches. Es cierto, el CONADE ha solicitado a través de una nota escrita que hemos dejado en la ventanilla del órgano electoral la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Permitime, por favor, permitime, Manuel, quiero mostrar justamente eso, que tú hablas de la presentación de esta nota. Manuel Morales, en el video, veamos. Acabamos de presentar una carta pidiendo la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral y que se suspendan las elecciones judiciales y se garantice con nuevos vocales las elecciones generales. Lo que mencionabas, contanos, ¿cómo fue esta presentación? ¿Quiénes firman esta carta? Bueno, firma todo el Comité Ejecutivo del CONADE, después de haber trabajado el fin de semana en un debate muy profundo, que nace, por supuesto, de la inconformidad que tiene el CONADE respecto a las elecciones judiciales fraccionadas. Ese es el tema que en este momento nos preocupa. Y ya la anterior semana le mandamos una nota al Tribunal Supremo Electoral, a los vocales, solicitándoles que nos informen. Ya sabemos cuándo supuestamente va a empezar, el 15 de diciembre, pero no sabemos cuándo van a terminar las elecciones judiciales. Entonces, a través de una nota, le solicitamos al Tribunal Supremo Electoral que nos indique cuál es el calendario electoral y no nos ha respondido. ¿Esto qué significa? Que si vamos a elecciones fraccionadas el 15 de diciembre, la segunda parte de esas elecciones fraccionadas seguramente no van a ser pues en Navidad, Año Nuevo, probablemente ni en carnavales, porque tiene que de nuevo sacarse una convocatoria. Esto es un proceso que no está previsto en la Constitución. Nunca se ha hecho una elección fraccionando un órgano. La Constitución dice que se elige a los magistrados en un acto único y por lo tanto las elecciones judiciales serán pues en abril, mayo, junio, no sabemos. Y por lo tanto las elecciones generales lógicamente tendrían a posponerse para el año 2026. También el día viernes ha sucedido dos acontecimientos que les quiero comentar muy rápido, y es que la sala plena del Tribunal Constitucional Plurinacional, y a propósito, el nuevo presidente de esa sala plena de autoprorrogados es el doctor Hurtado, uno de los que ha estado haciendo estas sentencias constitucionales chutas, ilegales, por 5 votos contra 4, decide notificar al Tribunal Supremo Electoral de que las elecciones no se van a revisar y que deben ser fraccionadas. Y el mismo día viernes pasado, una sala constitucional de La Paz le da 3 días de plazo que se cumple hoy día al Tribunal Supremo Electoral, o pónganle hasta mañana, para que le entregue la sigla al señor Grover García del ala del MAS de Luis Arce, cuando ya el Tribunal Supremo Electoral había observado el Congreso de Evo Morales en la Ucaeña y no había mandado a ningún representante a acompañar al Congreso de este señor Grover García, que se realizó en la ciudad del Alto, porque consideró que este Congreso de los arcistas no tenía el respeto al estatuto del movimiento al socialismo. Ahora, esta sala constitucional le dice que en 3 días tiene que entregar esa sigla al señor Grover García, a cuyo Congreso no asistió ni el mismo Tribunal Supremo Electoral. Por lo tanto, el órgano electoral habría perdido la independencia, estaría subordinado no solo a lo que dice el TSP en Sucre, sino cualquier sala constitucional en cualquier departamento, y esto genera una jurisprudencia, porque si al más el TSP, una sala constitucional, le ordena al órgano electoral a quién de los dos bandos darle la sigla, por supuesto que puede hacer lo mismo con los bandos que tiene el ADN, el MNR, la Democracia Cristiana, y el Tribunal Supremo Electoral se convierte pues en un florero. Ya no tiene razón de existir porque son las sentencias de estas salas constitucionales las que define qué organización política responde a qué dirección
y la personería a quién le corresponde. Entonces, habiendo llegado a esa conclusión, nosotros estamos solicitando, en primer lugar, la renuncia a los vocales, la suspensión de las elecciones judiciales, que se elijan nuevos vocales y que estos vocales tengan como única tarea o fundamental garantizar las elecciones generales del 2025. Esas son las 4 propuestas que el CONADE ha planteado el día de hoy. ¿Qué se espera, Manuel, aparte de la presentación y el trámite administrativo? ¿Se espera que otros sectores se puedan sumar? ¿Buscarán que otros sectores se pronuncien también sobre el tema? ¿O prácticamente hay sectores, como decían hace instantes los presidentes cívicos, de que están adormecidos? Sí, nosotros esperamos que distintas organizaciones sociales, porque esto es una demanda de la sociedad civil, se incorporen a esta solicitud. También estamos pensando que los partidos políticos deberían empezar a escribir algo, abrir su boca, pronunciarse sobre este tema, pero el ciudadano, el soberano es el que se va a pronunciar en definitiva. Hay que recordar que estas elecciones judiciales prácticamente eran desconocidas y han generado mucha incertidumbre en la población. No se conoce a los candidatos, ya la gente empieza a enterarse que solamente se va a elegir a una parte de los magistrados, que la otra parte va a ser electa posteriormente, no se sabe cuándo, que los magistrados autoprorrogados se van a entrelazar con las nuevas autoridades que saldrían electas en esta elección fragmentada y harían sala plena entre nuevos y autoprorrogados. Los nuevos son 4 a los que se va a elegir para el Tribunal Supremo para el Tribunal Supremo de Justicia y para el Tribunal Constitucional, y son 5 los autoprorrogados que además tienen antigüedad. Cuando hagan sala plena, por supuesto que van a salir electos los magistrados autoprorrogados y se van a volver a prorrogar. Por lo tanto, va a ser la ciudadanía la que va a tener la palabra, y nosotros estamos pensando que las elecciones judiciales se van a caer por sí solas porque no es del agrado de la ciudadanía, y los vocales, una vez que les hemos pedido formalmente mediante nota su renuncia, deberán pues pronunciarse por lo menos, y muchos de ellos seguramente se irán a sus casas si es que tienen algo de dignidad. Ajá. Quiero que veamos esta nota, porque hoy se presentó al nuevo representante del Tribunal Constitucional Plurinacional. Ha sido posesionado Gonzalo Hurtado como nuevo presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional. Aparentemente las cosas en el TCP están fuera de la vista de la realidad de lo que pasa en el país, porque consideran que continúan vigentes legalmente. Veamos. Nuestro expresidente, en realidad el 21 de noviembre hasta el 25 del presente mes y año, se dispuso en sala plena, con la mayoría absoluta de votos y con el quórum reglamentario, designar a mi persona como presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. No sin antes agradecer a todos los magistrados aquí presentes, al objeto de brindar la confianza a mi persona porque tenemos el mismo fin y el mismo puerto, que es una mejor justicia para todos. El Tribunal Constitucional Plurinacional tiene una labor muy importante y, desde luego, como ente colegiado, seguirá junto a efectos de proceder siempre conforme lo establece nuestra Constitución Política del Estado y nuestras leyes del Estado plurinacional. Es para mí un alto honor recibir esta designación por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional, no sin antes señalar el compromiso que debo tener o que debemos tener todos los magistrados del Tribunal Constitucional a efecto de realizar el trabajo que nos ha encomendado el pueblo boliviano y nuestra Constitución Política del Estado. No sin antes agradecer también a Dios y a mi familia. Muchísimas gracias. Vamos a mostrar quién es Gonzalo Hurtado, qué acciones ha tenido en el Tribunal Constitucional Plurinacional. Veamos por favor esta imagen que la muestra justamente la Red 1, ¿no? Que dice: ¿quién es Gonzalo Hurtado?
nuevo presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional. Hurtado fue uno de los magistrados que emitió la sentencia que le quitó a Evo Morales la directiva del MAS y que suspendió parcialmente las elecciones judiciales, entre otros polémicos fallos. ¿Cómo se lectura esto? ¿Se paga favor con favor la continuidad de estos magistrados, Manuel? Sí, lo que hay que recordar es que estos magistrados autoprorrogados, y bien que los ponen ustedes en imágenes, tarde o temprano van a ser juzgados. Es decir, muy probablemente muchos de estos magistrados van a conocer la cárcel. ¿Por qué? Porque no tienen fuero constitucional. Nadie los ha elegido, nadie los ha posesionado. En enero del 2024 no ha habido el acto de inauguración del año judicial en Sucre. Nosotros estuvimos ahí movilizándonos precisamente para evitar esta situación. El Tribunal Supremo Electoral no les ha otorgado ninguna credencial. No han cumplido con lo que dice la Constitución. Después de 6 años en el ejercicio de su cargo, se tienen que ir a sus casas o a sus labores particulares. Ellos se han apropiado, han usurpado, están cometiendo delito de usurpación. Todas las resoluciones que emiten estos caballeros y esas señoras son nulas de pleno derecho, y cuando los nuevos magistrados sean electos y posesionados, yo te aseguro que los nuevos magistrados los van a enjuiciar a todos estos caballeros y estas damas porque están violando la constitución política del Estado. En consecuencia, el magistrado Hurtado es uno de los que ha estado casi presentes en todas las sentencias constitucionales, declaraciones y autos que han estado sacando, precisamente para golpear a la democracia y generar esta concentración de poder. Este TCP está concentrando el poder junto a Luis Arce, algo que es contrario a la Constitución, por supuesto, y desde ahí están queriendo gobernar. El señor Hurtado se debe sentir, pues, el segundo hombre del país, después de Luis Arce, por encima de Choquehuanca, por encima incluso de Andrónico Rodríguez, porque prácticamente este señor está gobernando con las sentencias constitucionales que nosotros, por supuesto que las desconocemos, no las acatamos porque no están haciendo de autoridad electa. En consecuencia, ellos también están asumiendo entonces esta renovación de la presidencia del TCP autoprorrogado y tarde o temprano van a ser procesados. Manuel, me escribe la gente, dice: buenas noches, Never, saludos a Manuel, dice, pregúntele por favor qué certeza hay de que una vez que haber renunciado los miembros del Tribunal Supremo Electoral podamos garantizar elecciones generales. ¿Cómo habrá elecciones generales sin autoridades justamente que puedan dirimir el proceso? Bueno, lo que pasa es que los procesos electorales nunca han sido dirimidos. Es decir, ahí la persona se equivoca al hacer esta pregunta. Son casi 42 años de recuperación de la democracia y en estos 42 años, si bien ha habido luces y sombras, el poder de la UDP, Hernán Siles Suazo, luego pasó a Víctor Paz Estenssoro, los gobiernos neoliberales, luego vino el tema del gobierno del Movimiento al Socialismo, salvo en la gestión de Evo Morales y de Luis Arce, que son las últimas, salvo en estos dos gobiernos, se ha intentado ir a la repostulación, se está intentando descarrilar el proceso democrático precisamente con estas sentencias constitucionales. Antes no hemos tenido que dirimir las elecciones, se han realizado con órganos electorales transparentes, reconocidos. El 2019, por supuesto que ha habido vocales que hicieron fraude, han estado en la cárcel la señora María Eugenia Choque, el señor Costas y otros de los vocales han sido destituidos, detenidos, procesados, encarcelados por el fiscal Lanchipa y posteriormente beneficiados con una acción que han hecho para sacarlos de la prisión y anular esos juicios. Pero fíjate que después ningún proceso electoral debería tener una modulación, un arbitraje o tener tuición el Tribunal Constitucional porque lo hace un órgano independiente.
Ese órgano independiente se llama Tribunal Supremo Electoral. Han sido elegidos los vocales para organizar, para tomar decisiones en última instancia, en única instancia, y finalmente también hay el proceso de la preclusión, que significa que cuando se toma una decisión electoral y se la realiza, no puedes volver a retroceder, no puedes ir hacia atrás y todo va avanzando de acuerdo a los principios de la preclusión. Entonces, ahora lo que corresponde es elegir nuevos vocales y que se garantice a través de su elección y el compromiso de los nuevos vocales que van a administrar las elecciones generales sin posponerlas, sin postergarlas y sin hacer caso a los dictámenes que pueda tomar el gobierno, el órgano judicial o finalmente el Parlamento para impedir su realización, que vayamos a elecciones, se cambie de gobierno en el 2025 y luego se haga la reforma de la justicia. Muy bien. Creo que esta pregunta ya la respondiste, pero sin embargo, por respeto a la audiencia, la voy a leer. Dice, buenas noches, no es contradictorio, dice, pedir institucionalidad y luego renuncia para que no haya institucionalidad. El problema es grave, ¿no? La persona que está haciendo la pregunta, por supuesto que está entendiendo muy bien el problema. Lo que pasa es que los vocales del TSP, del Tribunal Electoral, fenecen en sus funciones en 2025. Y si no realizan las elecciones judiciales como un acto único y generan dos procesos electorales, uno el 2024 y otro el 2025, los mismos vocales han dicho que de acuerdo a la normativa no se puede realizar dos procesos electorales. Eso significa que van a llevar las elecciones generales al año 2026 y van a prorrogar la gestión de Luis Arce, y eso es inaceptable. Eso sí, no lo podemos tolerar. Eso es peor que la vulneración al 21F, eso es peor que el fraude que hizo Evo Morales. Quieren incendiar el país. Entonces, nosotros no podemos tolerar esa situación y lo más razonable es que estos vocales que ya han perdido la confianza de la ciudadanía, no confiamos en ellos, no tienen nuestro apoyo, no tienen nuestro reconocimiento por la forma como están actuando, subordinados al TSP, deben dar un paso al costado, permitir que se elija nuevos ciudadanos como vocales que tengan trayectoria democrática y garanticen la realización de las elecciones generales. Esto es además de interés vital para los gobernantes y los gobernados, porque es la única forma que vamos a tener de renovar el gobierno de Luis Arce. Estamos frente a un peligro de descarrilamiento de la democracia y por eso es que estamos pidiendo la renuncia, porque finalmente también pues puedes renunciar. Autoridad electa también pues se contempla que puedas dejar el cargo por renuncia voluntaria y por lo tanto está contemplado la posibilidad de que ante una renuncia puedan ser electas los nuevos vocales. Bien, quiero compartir esta última imagen, por favor, y con este link que me envían. Dice, Sala Plena del Tribunal Constitucional declaró en voto dividido improcedente la avocación y unificación de doctrina del Tribunal Electoral para que las elecciones judiciales se realicen de manera íntegra. Magistrados que rechazaron solicitud se amotinaron contra el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional para destituirlo. El fallo de la Sala Plena, que se conoció hoy, rechaza la solicitud de avocación y unificación de doctrina para que las elecciones judiciales se lleven a cabo de manera íntegra. Esta solicitud de aprobación y unificación de doctrina fue presentada por el Tribunal Supremo Electoral y el ciudadano Fernando Pacheco. De los 9 votos de los magistrados, 5 rechazaron la propuesta, entre ellos los 2 magistrados más cuestionados de la Sala Cuarta Especializada del Tribunal Constitucional Plurinacional, Iván Espada y Gonzalo Hurtado, contra los otros 4 votos de magistrados que consideraron en derecho la solicitud del Tribunal Supremo Electoral y advirtieron un funesto precedente para la justicia. El fallo contra los principios constitucionales. Finalmente se conoció amotinamiento, dice, de los magistrados más cuestionados para sacar al presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional. Horas después de que el fallo se hiciera público, versiones de prensa dieron cuenta de que los 5 magistrados que declararon improcedente la solicitud del Tribunal Supremo Electoral se amotinaron exigiendo la renuncia del presidente
Paul Franco. Bueno, aparentemente se acomodaron, ¿no? Con esto confirma un acomodo que hubo en el Tribunal Constitucional Plurinacional, Manuel. Sí, pero además de este acomodo, esta es la razón por la que estamos pidiendo, una de las razones por las que estamos pidiendo la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral. El TSP no ha aceptado el recurso que han presentado las autoridades electorales y por lo tanto han vuelto a cerrar la posibilidad y ahora el Tribunal Supremo Electoral debe sesionar en sala plena, seguramente lo harán el día de mañana, y tomar una decisión. ¿Se van a subordinar al TSP o van a tener dignidad y van a renunciar y se van a ir a sus casas? No les queda otra alternativa. Hacer una maniobra, ya no hay tiempo, ya no hay espacio. Organizan las elecciones judiciales fraccionadas, rompen la democracia, fragmentan el órgano judicial, postergan las elecciones generales, porque va a tener que concluirse las elecciones judiciales el próximo año, postergan las elecciones generales, hacen que el mandato de Luis Arce se prolongue por unos meses y dan un golpe de Estado. Están vulnerando la democracia y por lo tanto esta situación no pueden ser los vocales los culpables de este descarrilamiento de la democracia. Por eso deben renunciar. Esa es la posición del CONADE y espero que con los argumentos que hemos planteado quede absolutamente claro que estamos buscando un cambio para defender las elecciones del 2025 a como dé lugar. Muy bien, Manuel, muchas gracias por este análisis. Un gusto conversar contigo esta noche. Muchas gracias y muy buenas noches. Muy bien. Nos separamos unos instantes. Tras la pausa publicitaria estaremos con más análisis en el Antes de Medianoche. Enseguida volvemos con Antes de Medianoche.